Buenos días, hoy para un más café virtual de Glocally, con un ilustre invitado del retail español, con una carrera y un percurso muy curioso que ahora mismo os explico. Estamos aquí hoy con Javier Arébola, para una nueva sesión de nuestros cafés virtuales. Estoy seguro que, como todos los demás, vamos a tener una charla bonita donde vamos a recoger de su experiencia y de su visión, y que nos transmitirá seguramente de una manera abierta pues todo su conocimiento y sus opiniones. Empiezo por una pequeña introducción, para que pongáis un poco más de claridad a quién es Javier y lo que ha hecho. Javier estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Complutense de Madrid y después ha realizado un MBA en la IE Business School. Empezó su andadura, si no me equivoco, en Loewe, donde estuvo durante 6 años como Travel Retail y Wholesale Manager, um, hasta convertirse en director para España y Portugal. Pasó después como director del Grupo Suárez, y pasó de ese grupo a Global Head Luxury and Fashion en Dufry. En 2016 se ha convertido CEO de uno de 50 y el 2018 da un giro muy curioso, muy fantástico, a CEO de Casa del Libro. O sea, en paralelo a su carrera profesional, 2008, Javier ha fundado el Instituto del Retail, institución creadora del Luxury Brand Management MBA en la EAE, donde ahora es profesor, donde ha formado también el máster de Fashion y de compañías de gestión también en la IED. O sea, además ha sido profesor en la ISEM y en la IE. O sea, increíble, Javier, una carrera y una trayectoria, y además con esa distinción de ser una persona, un líder que aporta valor formativo, aporta valor a los directivos y que ayuda mucho en la divulgación de lo que es el retail y pone en valor lo que es el retail, de una manera no solo académica, pero muy práctica. Uh, Café del Libro es una de las cadenas de librerías más grandes de España y que, si no estoy equivocado, fueron los primeros que nos han permitido coger el libro sin tener que estar pidiendo en un mostrador. O sea, fueron los primeros que habéis democratizado el acceso al libro y al disfrute de hojearlo y de oler el papel en las librerías. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Domingos. Oye, muy buena descripción de todo, te lo agradezco. Si un día escribo una biografía, acudiré a ti. Aquí estaré, Javier. Qué bueno. Aquí estaré. Hay un apunte que este año, además, Casa del Libro cumple 100 años. Es verdad. Es el centenario de nuestra casa. Qué Y chulo, abrimos, qué chulo. y abrimos efectivamente con la novedad y la innovación de ofrecer los libros, que en aquella época, en el año 23, pues imaginaros, había un 50% de analfabetismo, se podían hojear los libros, que era un tema súper innovador, aficionados. Qué chulo. Qué chulo. Pues sí, yo me sumo también a las palabras. Es muy impresionante las carreras profesionales de personas como tú, Javier, que lleváis mucho tiempo haciendo cosas muy relevantes en el mercado, y es un placer para nosotros tener este ratito, como te decía, para poderos conocer un poquito mejor. Yo me meto un poco pues muchísimas gracias, pero créeme que al final aprendemos más nosotros siempre. Pues yo te quería preguntar al final, por meternos ya un poco en faena, un poco el contexto en el que nos estamos moviendo. O sea, prácticamente no sé qué más cosas nos tienen que pasar, porque ahora nos estamos desayunando con el tema financiero del banco californiano que ha quebrado y con las afectaciones que tiene a la banca europea y todo esto, pero bueno, hemos pasado por una pandemia que ya se nos va quitando, se nos va quedando en el recuerdo, pero que en muchos casos para algunas cosas está muy cerquita. Estamos en plena guerra, una cosa que no contemplábamos, pero una invasión en Ucrania, en las puertas de Europa. Realmente, al final, esto es una situación anómala que las marcas la estáis teniendo que manejar y que torear. Pero me gustaría preguntarte por los riesgos que tiene y también por las oportunidades. Y esto unido a los retos que tenéis este año, Javier. Sí. Pues mira, remontándonos precisamente al tema de la pandemia, nosotros como Casa del Libro y como cualquier otro retailer, en aquella época teníamos 50 puntos de venta,
prácticamente 900 empleados, de los cuales 800 y pico eran empleados de las tiendas, de las librerías. Pues evidentemente surgió un problema severo de cómo manejar todo eso, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la gran suerte, no sé si es fruto de la casualidad, pues seguro que es fruto del trabajo, pero también fue fruto de la casualidad que nosotros hiciéramos los deberes antes de la pandemia y que justo antes de que digamos, se produjera la cuarentena, nosotros lanzamos todas las herramientas de omnicanalidad, teníamos nuestra página web lanzada también moderna, todo nuestro website, digamos, nuestro nuevo website, etcétera, etcétera, y esto, digamos, permitió que nosotros nos convirtiéramos en una gran opción para la venta online durante la época de cuarentena. Tanto es así que prácticamente facturamos el 50% de la facturación normal de Casa del Libro, la facturamos solo por e-commerce durante esos meses. Esto hizo que además saliéramos completamente reforzados porque todos nuestros lectores y clientes, que eran clientes de Casa del Libro y que no sabían, digamos, o no podían o no querían comprar por e-commerce, lo empezaron a hacer y la mayoría lo hicieron en Casa del Libro. No se fueron a competidores, sino que ellos dijo, oye, ya que aprendo, ya que me meto en este lío de internet y de e-commerce, etcétera, etcétera, lo hago a través de Casa del Libro. Y esto nos permitió estar reforzados y nos permitió, digamos, estar en una situación que realmente fue como un trampolín para desarrollar todas nuestras estrategias omnicanales que aún hoy nos sigue funcionando, ¿no? Por no nombrar competidores, hubo competidores que se quedaron un poco por el camino al no tener toda estrategia omnicanal desarrollada ni este plan de fidelización, lo cual permitió que nosotros ahora mismo en el mundo del libro y en el mundo de la lectura en España seamos el actor más relevante. Ya lo éramos, uno de los más relevantes, pero siempre teníamos competidores muy duros, digamos, de las grandes cadenas, como podía ser Corte Inglés, Fnac y, por supuesto, Amazon, ¿no? Pero gracias a digamos, trabajo interno y todos estos temas macro, nos hemos convertido en el librero de referencia en España. ¿Y esto qué significa? Significa que esta fortaleza nos permite, por ahora, digamos, afrontar estos retos con cierta seguridad. Y no solo esto, sino que gracias a la pandemia el índice de lectura creció muchísimo, las familias apoyaron todos los miembros unos a otros para leer libros, no pasar tanto tiempo, digamos, en redes sociales, plataformas digitales, etcétera, y digamos que salió reforzado el mercado del libro en general y nosotros en particular. Pues eso es una gran noticia. Muchas gracias, Javier. Sí, desde luego, desde luego. Si ahora nos posicionamos ya un poco mirando hacia el futuro, y hay un tema que se habla mucho ahora, una vez que también la tienda física ha ganado un refuerzo en relación a los dichos antes del año 19 del apocalipsis del retail y del surgimiento de las tiendas online que matarían las tiendas físicas. ¿Cómo ves tú que serán las tiendas del futuro y en concreto cómo será una librería del futuro? ¿Qué tecnología estáis incorporando en este mundo híbrido digital? ¿Qué nos puedes contar? Lo primero de todo, la bola de cristal no la tienes, porque fíjate los que apostaron por el mundo digital el año 19, pues el porrazo que se han metido, ¿no? Ahora, precisamente, hablaba Flan del Banco Californiano precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo apostó porque el e-commerce iba a convertir, digamos, en el sitio de compra de referencia y resulta que no ha sido así. Resulta que el consumidor, y en nuestro caso el lector, quiere pasar su tiempo de ocio no delante de un ordenador el fin de semana, sino yendo a una librería. Entonces, esto es así. Os voy a dar un dato que yo creo que es muy relevante y que creo que refleja un poco cuál es el comportamiento del consumidor. Nosotros antes del 19, solo un 8-10% de los pedidos se recogían en librería. Actualmente estamos hablando de un 30%, es decir, un 30% de las ventas que se hacen en e-commerce se recogen en la librería. Entonces, ¿qué tenemos? Por supuesto, la tecnología, digamos que tiene que girar alrededor de esto. Tiene que dar un servicio completamente, digamos, optimizado
para que el cliente diga, oye, compro en web y recojo en librería con la misma naturalidad que si lo comprara en la propia librería, sin ningún problema con el pago, sin ningún problema al recoger el pedido, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que girar la tecnología alrededor de esto y, por supuesto, nos voy a hablar de la tecnología que gira alrededor de todo el tema de los planes de fidelización, bases de datos, etcétera, etcétera. Pero yendo más al punto de venta, digamos que una cosa que sí se está produciendo y que nosotros nos hemos dado cuenta es que cada vez hay más autoservicio. Cada vez hay más clientes que no quieren el consejo del vendedor, en nuestro caso el librero, que es fundamental para que sea el libro, la prescripción del librero, pero hay muchos clientes que quieren una compra muy limpia. Encontrar su libro, cogerlo, pasar por caja, pagarlo, sin prácticamente interactuar de una manera rápida, ¿no? Entonces la tecnología tiene que girar alrededor de eso. Entonces nosotros estamos trabajando en varias fuentes y creo que la tienda del futuro es que esto se produzca, que si el cliente no quiere ninguna interacción desde la entrada hasta la salida y casi ni siquiera sacar una tarjeta de crédito, simplemente coja el libro y se lo lleve, pues digamos que yo creo que la tienda del futuro tiene que girar en torno a esto. En que sea una transacción muy limpia, en que tú te puedas dar un paseo por la librería, puedas coger tu libro y que sin sacar tu cartera, digamos, salgas por la puerta con tu producto. Y prácticamente no has interactuado, no has esperado una cola, no has preguntado a nadie, te has dado una vuelta y nadie te ha tenido por qué molestar, entre comillas, o incluso esperar una cola en la caja, ¿no? Entonces nosotros ahora, elementos que funcionan muy bien, pues es todo el tema de tener, digamos, pantallas digitales en todas las librerías, donde tú poniendo el título del libro te dice dónde está ubicado, planta, sección, etcétera, etcétera, y no necesitas interactuar. También todos los temas de pago móvil es fundamental. El que alguien te atienda, en el caso de que te atienda y te prescriba un libro, que diga, se lo quiere, esta es la segunda planta de Gran Vía, estás en una esquina, te está atendiendo un librero y lo puedes pagar en ese momento. Y sin necesidad de pasar por una caja, pues te puedas ir, digamos, por la puerta. También todos los temas de inteligencia artificial y todos los temas de prescripción, digamos, de inteligencia artificial al cliente. Es decir, cuando tú eres socio de la librería y ya tienes un histórico de compras, que la propia inteligencia artificial te prescriba, digamos, el libro que necesitas por tu histórico de compras, perfil de cliente, etcétera, etcétera. Aunque creo que pasarán muchísimos años o creo que nunca se podrá sustituir la prescripción de un librero, es decir, de un vendedor de la librería, en el cual psicológicamente analiza al cliente, desnuda al lector, desnuda el libro y al final esto, digamos que vale oro, ¿no? Y no hay tecnología suficiente que lo sustituya. Dicho esto, el mundo del libro es un mundo muy complicado a nivel logístico y tecnología porque estamos hablando, pues en España puede haber ahora mismo vivas 500 y pico mil referencias. En una librería te puedes encontrar como Gran Vía 100.000 referencias y manejar todo esto de un punto de vista logístico, informático, tecnología, es complicado, pero con todo lo que os he contado creo que vamos a ir por ahí. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, pues yo sigo profundizando. Hemos visto, y yo creo que lo que es comúnmente conocido, que vendéis en muchos países. O sea, nos habían preparado todos los países del mundo, probablemente todos los países no serán, pero vendéis en muchos países una compañía multinacional. Lo primero, felicitaros, por supuesto, por todo el desempeño y el desarrollo, pero centrados en España, a mí me interesa preguntarte, Javier, si tienes en cuenta las particularidades de cada región, de cada mercado, de los gustos que hay en determinados sitios. Nos han llegado a contar que Madrid es una ciudad muy de perros y Barcelona muy de gatos, ¿sabes? España es un país donde se cambia de idioma prácticamente en 50 kilómetros. Yo veraneo y mi mujer es de la zona de Ribadeo y en un puente estás en Asturias y en otro puente estás en Galicia. En un puente estás obligado a estudiar en gallego y en el otro puente no, ¿sabes? Sí, Entonces, ¿eso cómo lo manejáis? ¿Cómo lo ponéis a vuestro favor? Sí, bueno, o sea, al final, a ver, nosotros a la hora de, o sea, nosotros contamos con una gran ventaja que ya tenemos, ahora mismo tenemos 54 librerías y esto y aparte de la web te da muchísima información, ¿no? Digamos que en aquellos donde hay una lengua, o sea, donde hay dos lenguas cooficiales, por decirlo de alguna manera, o sea, de alguna manera hay dos lenguas cooficiales
Y digamos, y la gente estudia en esa lengua, como es el caso de Cataluña, País Vasco, Galicia. Nosotros siempre tenemos una sección de ese idioma muy desarrollado. Bien es cierto que a la hora de leer literatura, leer novelas, digamos que la mayoría se decanta por el idioma en el que nace el libro, que en la mayoría de los casos es el español o castellano, si estás en Cataluña o tal, ¿no? Pero digamos que el tema del idioma lo solucionamos con familias y caídas del idioma de referencia también en aquel, pues puede ser Cataluña en Cataluña, Galicia en Galicia. Y respecto al resto, nosotros digamos que tenemos una serie de familias, o sea, tenemos, si hablamos de macro, tenemos ficción, no ficción, y luego vamos bajando, entonces vamos a la literatura, cómic, manga, jóvenes lectores, y luego en no ficción, pues tenemos humanidades, técnico, arte, pum, 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 pum. Entonces, nosotros medimos muy bien, y es cierto que depende de la ciudad, de la región, incluso si es un centro comercial o una librería que está en la calle, o sea, cambia muchísimo los hábitos de lectura. Los bestsellers suelen ser bestsellers en todas partes, pero sí, realmente cuando vas bajando, los gustos van cambiando mucho dependiendo de la ciudad. Pero nosotros hacemos un poco, pues a la vieja usanza, hacemos prueba de producto. Nosotros tenemos una librería estándar un poco adaptada. Y a partir de ahí, como tenemos, digamos, librerías muy dinámicas porque tenemos imanes en nuestras subfamilias y podemos distribuir el layout como queramos, pues a medida que el cliente va eligiendo uno u otro, el director de la tienda junto con el director regional, junto al jefe de producto, van moldeando el punto de venta hasta que se adapta a las necesidades de la ciudad y realmente ya a partir de ahí, digamos, que empieza a funcionar la librería. Qué chulo. Qué chulo. Pues la verdad es que un día ya nos contarás que con más calma las diferencias que hay territoriales con un mismo libro, ¿sabes? Sí, que ha sí, funcionado sí. muy bien en el No, País pero Vasco, pero es la Gran Andalucía no. hay curiosidades y sobre todo hay que cuidar muy bien el detalle, ¿no? Ya, pues lo de retail is detail ya está muy, pero vamos, esto es así. O sea, en Cataluña, o sea, el naming de las familias, pues tenemos que ponerlo en catalán. También lo tenemos que poner en castellano. En el País Vasco tenemos que actuar de la misma manera y eso ya es una entrada a la librería y es un recibimiento que si no lo cuidas puedes causar rechazo de algunos Así de lectores y de saque. algunos clientes. Sí, sí. Claro, está claro. Está claro. Es Venga, muchas gracias. increíble el conjunto de detalles que hay que cuidar y en vuestro sector más aún. Yo me gustaría volver un poquito atrás porque cuando hablaste de la tienda del futuro y hablaste de todo lo que estáis haciendo, me quedó un poco la curiosidad en lo que concerne al equipo humano, al talento, a la gente, de cómo habéis incorporado para ofrecer esa experiencia omnicanal a vuestros clientes y cómo hacéis, cuál es el rol del librero, porque creo que en términos de venta online, no sé cómo haréis la recomendación, cómo haréis o sea, explícanos un poco cómo compensáis la experiencia del librero en los dos mundos. Sí, bueno, a ver, yo creo que nunca se compensa. Nunca se compensa. O sea, bueno, hay una frase que no es mía, ojalá fuera mía, pero que la utilizo muchísimo, que dice que sin las librerías no existirían los libros. O sea, es decir, si la experiencia de compra de libros solo fuera online, se dejarían de comprar libros. O sea, los libros necesitan de una librería y de un librero para ser explicados y para vivir la magia de ese libro. Pero dicho esto, fijaros que ha ido detrás el online del offline en este caso. Es decir, nosotros el modelo de librería que tenemos en Casa del Libro, que es un modelo único, es nuestro modelo de librería, no lo tiene nadie más, ni en España ni en el mundo, porque normalmente las librerías se organizan, el modelo estándar de organizar una librería es como te vienen, digamos, las familias editoriales. Ficción, no ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros lo hemos organizado como nosotros hemos creído que era mejor y como creemos que el lector lo puede entender. Y hemos agrupado libros que a lo mejor deberían estar en arte o deberían estar en economía o deberían estar en deporte, lo hemos metido en una sección que nosotros hemos llamado libros que inspiran. Todos los libros, digamos, que tienen que ver con todo el tema de
novela relacionada con todo el tema gay, etcétera, etcétera. Hemos creado una familia LGTBIQ+, relacionado con todo esto. Todo el tema de biografías, que normalmente son los muermos, o no muermos, pero suelen ser históricos, de Isabel la Católica, de Felipe II, de tal. Resulta que Steve Jobs es un libro que está metido en economía. La biografía de Steve Jobs. O digamos que, no sé, nos puede decir bastantes casos. Gasol, Nadal, está metido en deportes, cuando en realidad son vidas con historia. Pues nosotros hemos metido vidas con historia en nuestras librerías. Y el e-commerce ha aprendido del canal offline a reorganizar todo esto para que en la página web ofrezcas estas familias que los clientes y lectores han aprendido a comprar así, o ha funcionado así en el modelo que tenemos en calle, con lo cual se adapta una sigue a la otra para ofrecer esas familias y agruparlas de una manera, digamos, mucho más, no sé llamarlo, más práctica para el lector y que lo entienda de esta manera. Dicho esto, en online se compra mucho libro que ya sabes que vas a comprar. O sea, cuando tú ya persigues un título o quieres un libro de técnico porque eres abogado y quieres un libro relacionado con el derecho, o eres economista y quieres un libro, o quieres, ahí es cuando el online funciona muchísimo mejor. Cuando no sabes qué libro comprar, digamos que la mayoría de los clientes acuden a la librería. Dicho esto, nosotros tenemos recomendaciones, tenemos más vendidos y agrupaciones de este tipo, de libros que inspiran, LGTBIQ+, vidas con historia, etcétera, que te ayudan a entender, o si muestras el top de cada una de las categorías, y normalmente cuando no sabes qué comprar tiras del top de libros, pues ya si lo está leyendo todo el mundo es que será bueno, ¿no? Y ya hace el tema. Pero básicamente, o sea, convertir una web en un recomendador de libros es muy complicado. Está el sistema de los votos, está el sistema de las recomendaciones de otros, pero realmente sustituir un librero hoy en día es imposible. Qué interesante. Sigo yo entonces, ¿no, Domingos? Sí, señor. Venga, ¿cómo es el perfil? Fíjate, estamos hablando al final de las personas que compran, por dónde se inspira, la importancia del librero, pero ¿cómo es el perfil hoy? O sea, si tuvieras que describir cómo es el perfil de la persona que es el usuario, el heavy user de libros, y cómo está también evolucionando, Javier, que seguro que es muy interesante. Sí. A ver, el perfil de Casa del Libro creo que no es el mismo perfil que del resto digamos, de vendedores de libros del sector, ¿no? O sea, yo creo que una persona que compra en Casa del Libro es porque se siente librero, se siente seguidor de los libros, se siente lector, quiere estar en un ecosistema librero. Un cliente que está, por nombrar, en el Corte Inglés o en Amazon, yo creo que no siente esa misma, digamos, esa misma admiración por el mundo del libro y por los libreros, ¿no? Dicho esto, a partir de ahí el perfil, pues a ver, es que hay de todo, porque es que tienes desde el comprador de cómic, que es el más friki del mundo y que cómic, manga, y que está loco por comprar la última novedad, etcétera, etcétera. Tienes al ratón de biblioteca que se puede tirar 3 horas en la librería buscando libros dificilísimos de encontrar, de buscar en otros sitios, y que le encanta pasar el tiempo ahí. O el típico comprador de bestseller que simplemente llega, ve los más vendidos, coge los 3 primeros o el primero y coge, se lo lleva y fuera, ¿no? Entonces el perfil es muy variado. Lo que sí puedo asegurar es que el cliente de librería es un cliente bastante educado, por supuesto culto, y son personas que respetan muy bien los tiempos, etcétera, etcétera. Así como en otros sectores y en otras tiendas, digamos que las compras son mucho más compulsivas, son menos reflexivas, antes hablaba del timing de las colas, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí la gente respeta más los tiempos de la tienda y hay más respeto digamos, al timing del proceso de compra. Oye, yo estoy disfrutando un montón con esta charla, Me alegro. porque estoy tomando conciencia de detalles que son claros, pero que no daba yo constancia tanto de ellos. Ahora hacemos un giro
un poco una temática también muy importante. Hablo de la economía circular y nos gustaría también que nos contaras un poco sobre lo que estáis haciendo en Casa del Libro en términos de sostenibilidad, qué acciones lleváis a práctica, qué objetivos tenéis, un poco cómo lo estáis dibujando en términos de Sí, sostenibilidad. sí. Bueno, o sea, es un tema complicado porque cuando no eres fabricante, digamos que los temas de sostenibilidad y aportación a la sociedad no son fáciles, no son fáciles. Lo que sí estamos haciendo es que nosotros pedimos certificados a las editoriales de que los libros, digamos, el papel utilizado con los libros son de árboles que se han plantado exclusivamente para ello y que no se han cogido árboles de selvas, de tal, no sé qué. Esto es como lo del tema de diamantes de sangre, ¿no? Pues lo mismo pasa con la madera, ¿no? Que se utiliza para las hojas. Y luego todas las librerías que tenemos pedimos certificados de sostenibilidad a los proveedores de los muebles. Y luego a partir de ahí, bueno, pues utilizamos LED, etcétera, etcétera. Pero no es un tema, sabéis que para los retailers en general, no es un tema sencillo si no eres fabricante, ¿no? Que es donde se puede producir más la contribución a este tipo de cosas. Nosotros, digamos que como librero, sí tenemos una actitud de contribución a este tipo de cosas, pero no tenemos demasiadas herramientas o demasiados recursos como para contribuir demasiado a esto. Ujú. Pues a mí me parece, a mí se me quedan un montón de cosas en el tintero, ¿eh? Porque hay muchas cosas, no sé si hacéis alguna estrategia de research, de primero hacer un lanzamiento en digital, ver qué tal funciona y con ese learning llevarlo a la tienda física, no sé si al revés también, pero esto, bueno, Sí, hay una cosa que se llama las preventas, ujú, que tú admites pedidos del libro durante 1 o 2 semanas. O sea, el libro se lanza, me lo invento, el 1 de mayo y hay una preventa durante las semanas anteriores. Entonces, viendo la cantidad de pedidos que te dan en la web de la preventa, pues ya te imaginas un poco cómo va a ser el lanzamiento del libro, ¿no? Entonces sí hacemos este tipo de cosas. Y luego la primera semana de venta de un libro ya te dice prácticamente cómo va a ser. A no ser, cuando es un bestseller de novela, thriller, etcétera, que es fácil, etcétera. Cuando es un long seller, un libro de otro tipo, pues hay que esperar más tiempo, ¿no? Pero ahí ya los jefes de producto se dan cuenta de si ha puesto más, ha puesto menos. Y digamos que la prueba de producto, las a la primera semana sabes, pero normalmente tenemos una ventana de 4 semanas para saber si ese libro se seguirá apostando por él o no. qué interesante. Bueno, yo te voy a hacer doble pregunta porque ya no me queda ninguna más, entonces te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo vive esta industria una persona que ha trabajado en lujo y en moda? O sea, Ajá. toda tu carrera ha Sí, sido llevada por sí. ese vertical, digamos, y ahora Ujú. llegas a otro sector pues Sí. mucho más profundo, mucho más Muy profundo, bien mucho más dicho, de muy bien piel. dicho, muy bien dicho, mucho más Sí, profundo, correcto. No es que el otro totalmente. fuera etéreo, sino que estés más profundo. Sí, el otro, mi mujer ha trabajado en moda también, o sea que, vamos, que me puedo hacer Sí, una idea perfecta. sí. Y luego al final, ¿cuáles eran las tiendas favoritas cuando eras un niño? O sea, Buah. cuando todos tenemos ese recuerdo. Mi padre trabajó en Sears, por ejemplo, en el edificio del Corte Inglés que está en Serrano, y yo siempre recuerdo su tienda y tal. Sí, Y bueno, entonces, no sé, bueno, sí, responde sí, sí, la sí, que más sí, te guste o las dos. te digo, no, lo primero, a ver. Yo he trabajado siempre en el mundo del lujo, la moda, etcétera, pero siempre me ha gustado mucho leer. O Ah, muy bien. sea, me ha gustado mucho leer. Entonces, si no lees, es complicado, porque para entenderlo, por lo menos para entenderlo desde un punto de vista de consumidor, o era lector o esto era muy difícil de entender. Pero sí que tenía, porque el sector de la librería era un sector que le daba muy poca importancia a todo lo que fuera, digamos, el retail show off. No sé, o sea, Ujú, al modelo de tienda, o sea, modelo de librería, materiales utilizados, uniforme ujú. del librero, comportamiento del librero, formación en cuanto a tipología de venta. O sea, todo lo que es el retail, el ABC del retail, no estaba muy desarrollado en librería. Entonces, en Ujú. ese sentido, no, la parte fácil es aplicar el ABC del retail al sector de la librería. La parte difícil
es convertirte tú un prescriptor cultural habiendo estado en otros sectores. Entonces, evidentemente a mí aquí dentro en Casa del Libro, oye, lo que es el Grupo Planeta, que es un grupo de media, pero también es un grupo es una gente cultural brutal, por todo el tema de la editorial, etcétera, etcétera. Está claro que o eres una persona conocedor del mundo de la cultura, de los libros, o si no, digamos que siempre vas a andar un poco cojeando en ese sentido, ¿no? Entonces, vas a hacer un perro verde. Exacto. Y la sensación que tengo es que evidentemente tengo los pies más pegados a la tierra que en otros sectores y que realmente haces un servicio, porque digamos que un libro es un artículo que cuesta 20, 22 euros y que realmente cuando te aconsejan un buen libro te hacen feliz una semana, 2 semanas, un mes, lo que absolutamente. te dure, ¿no? Un libro cuesta 20 euros y te puede cambiar la vida. Exacto, y la contribución cultural de ello es brutal. Entonces, en el fondo, pues te sientes satisfecho de alguna manera, ¿no? Y respecto a las tiendas favoritas, es muy curioso. Mis abuelos, mi abuelo tenía una fábrica textil, que fabricaba gorras, fabricaba sombreros, que luego continuó mi padre con aquella, y tenían una tienda en la calle Bravo Murillo, que se llamaba Isma, que vendían un poco temas, o sea, artículos textiles y vendían también juguetes en Navidad, etcétera, etcétera. También juguetes, pero sobre todo compraba más juguetes en Navidad para ver Navidad, Reyes, etcétera. Y yo de pequeño iba a la tienda y bueno, vendía ya con 10, 11 años, atendía a muchísimos clientes y era una cosa que me encantaba, me encantaba. Y me parecía brutal, porque además vendían de todo. Y a partir de ahí, tiendas que conozca a todo el mundo, la verdad es que yo tenía la suerte de no vivir muy lejos del Corte Inglés de Castellana, que tiene muchísimos años. Bueno, de hecho, yo cuando iba al Corte Inglés de Castellana al principio, no era de Castellana, se llamaba Corte Inglés de Generalísimo. O sea, para recordar a los más antiguos del lugar el nombre del Corte Inglés. Y la verdad es que a mí me parecía increíble que en los años 80, primeros de los 80, etcétera, pudieras encontrar esas marcas, ese servicio. Más tenía el servicio del Corte Inglés en aquella época era brutal. O sea, cualquier cosa, yo me acuerdo ir con mi padre y cualquier cosa que comprabas, cualquier cosita que tuvieras, te la cambiaban enseguida, cualquier cosa. Era una cosa, me pareció una experiencia maravillosa, maravillosa. Sí, un branding, ¿verdad? ¿Sabes? Una relación de ser especial comprando que lamentablemente se ha ido perdiendo con los años. Bueno, de hecho, era un tema ya casi cultural y un tema social el ir al Corte Inglés en los años 80, ¿no? Era como casi, pues como ir a un teatro, a un tal, de decir, oye, no, es que yo he estado en el Corte Inglés y me he cruzado con fulanito, menganito en el Corte Inglés, que ya, oye, te han visto en el Corte Inglés, ojo, oye, que compran el Corte Inglés, ¿no? Y las bolsas, Javier, las bolsas. Las bolsas. Sí. Totalmente. Yo que por esa altura vivíamos en Portugal y cuando mis padres me llevaban a Badajoz, Corte Inglés y Galerías Preciados era una experiencia desde luego enriquecedora. Sí, Hoy, completamente. Javier, yo he disfrutado muchísimo, el tiempo ha pasado volando. La verdad es que nos dejas un testimonio personal. A mí me ha encantado escucharte. Me alegro. Y no por hacerte la pelota, pero la verdad es que no, está muy bien. yo me he divertido mucho con esta charla, muchas gracias. aparte de haber aprendido. Y siempre terminamos un poco con invitar a nuestros invitados a dejarnos un mensaje final, un mensaje para el año que queda, para los tiempos que van a venir. ¿Qué podrías tú decir a los demás retailers? ¿Cómo hay que llevar este año? ¿Cómo hay que preparar el futuro? Yo creo que los tiempos que corren, antes comentaba Fran todo lo que está ocurriendo, antes hacía planes estratégicos a 3 años, ahora casi tienes que hacer un plan estratégico mensual. Ahora cambia todo tanto que digamos que no te puedes basar en las pilares, las alertas, digamos que tienes preconcebidas, sino que tienes que ir casi en un día a día concibiendo una estrategia, digamos, o sea, la estrategia a largo se ha convertido en estrategia a corto. Y realmente creo que tienes que tener una organización muy dinámica para que en un momento dado puedas estar cambiando, digamos, ciertos pilares y ciertas cosas.
Totalmente. Bueno, pues yo ya a despedir me sumo también. Se me quedan un montón de cosas en el Bueno, ya tintero hablaremos otro día, cuando queráis. de cosas muy chulas que me apetecería saber. Y nada, darte las gracias, Javier, por el ratito. La verdad es que se nos ha Gracias a pasado vosotros. volando. He disfrutado mucho, yo también. Estoy en un sitio que tiene terraza y que lo he hecho con toda la intención pensando que iba a estar tan calentito. Me estoy helando. me estoy helando. Pero me lo estaba pasando tan bien que digo, venga, voy a aguantar y a disfrutar el ratito. Pues nada. Bueno, pues nada, te mando un abrazo Fenomenal. muy grande. Igualmente, Javier, otro para vosotros. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Fenomenal. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós, chao.